enojado Dios con Aarón y lo iba a exterminar, hermano. Le iba a quitar la vida. Porque en el verso 20 nos recalca Moisés diciendo: contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera. O sea, no fue poco el enojo de Dios contra Moisés por lo que había hecho o lo que había accedido al pueblo de Dios. Hermano, el defecto a veces, mis hermanos, que tuvo Aarón, y puede ser que en muchos siervos de Dios, porque la enseñanza de Aarón es para todos los siervos de Dios, porque Dios nos pone en una congregación para cuidarla o para guiarla bajo la guianza del Espíritu Santo, para enseñarles el camino que han de tomar y el camino que deben de dejar según su carne. Pero vemos en el defecto de Aarón que cuando toda la multitud se le congregó, entonces le obligaron, se dio obligado a acceder por la presión tan grande que tenía sobre él, en que todo el pueblo le estaba exigiendo que le hiciera un becerro de oro, lo cual, hermano, él pudo haberse negado, pero no lo hizo. ¿Cuál fue su defecto, hermano? Que él, hermano, prefirió el apoyo de la congregación o de los humanos en este caso. Desobediencia e idolatría, hermano, el defecto de Aarón que tenía. Y es que, hermano, en todos los siervos de Dios, Dios nos pone en una congregación. ¿Para qué Dios nos pone en una congregación, hermano? No simplemente, hermano, de verdad, no es simplemente pararse detrás de un púlpito, sino que, hermano, es que a través del ejemplo de los que sirven a Dios, también puedan ser instruidos la iglesia. Y seguramente, hermanos, que en muchas iglesias, seguramente, hay muchas de esas congregaciones como el pueblo de Israel que quieren imponer su ley. ¿Sí o no, hermano? Habrá muchas congregaciones alrededor del mundo. ¿Cuántos Aarones habrá, hermano, en estas congregaciones? Lo cual, hermano, dice la palabra de Dios que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que nosotros no hagamos o no caigamos en semejante caso de desobediencia. Entonces, hermano, esto es para mí, para todos los siervos, que, hermano, cuando Dios nos pone en un lugar para cuidar a un alma, o a 3, o a 1000, o a 10,000 almas, es que siempre debemos saber que el que le vamos a rendir cuentas es a Dios, no al hombre. Entonces, hermano, tenemos que estar sujetos a la voluntad de Dios y a lo que papá Dios nos diga que hablemos. Esto tenemos que hablar. Por eso, hermano, la enseñanza de Aarón es para nosotros y bueno, para cuantos anhelan un servicio en el Señor, que aun cuando Dios ponga o ya estemos detrás de un púlpito, hermano, liderando una iglesia o al frente de una iglesia, no hablemos de liderazgo, sino hablemos de al frente de una iglesia, es para, hermano, enseñar la palabra de Dios tal y cual es. Y seguramente que en muchas iglesias, en muchos cristianos, hermanos, no les va a gustar y van a, hermano, a presionar al que está al frente, lo van a, hermano, a meter sus ideas con tal de que acceda a lo que la iglesia le guste escuchar o que la iglesia le guste, hermano, ver. Pero de ahí depende el siervo de Dios. O cae en los defectos, en los errores de Aarón, o corrige, hermano, esos errores y se mantiene fiel delante del Señor, porque fiel es el que lo prometió, dijo el Señor. Por lo cual dice que el que confía en Él no va a ser avergonzado, porque poderoso es Dios
para mantenerlo de pie, dice la palabra del Señor. Podemos ver, hermano, algún ejemplo, por ejemplo, Juan el Bautista. Juan el Bautista, hermano, hablaba la palabra de Dios tal cual se lo daba el Espíritu Santo. Y tenía mucha congregación, lo cual, hermano, lo presionaban, lo amenazaban, pero él nunca se intimidó. Él siempre predicó la palabra, aun aunque esto lo llevó a que le cortaran la cabeza. Pero no importa, porque fiel es el que lo prometió y está en la presencia de Dios, hermano. Entonces, mis hermanos, la enseñanza de Aarón para los siervos de Dios es que no caigamos en ese caso de bajo presión, hermano, acceder a lo que a muchas iglesias quieran escuchar o quieran, hermano, imponer dentro de muchas. No, el siervo es lo que Dios dice, eso se hace, no la voluntad del siervo de Dios, la voluntad de papá Dios. El siervo de Dios solamente hace o dice lo que recibe de Dios, lo transmite a la iglesia y punto. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero aún así, dice la palabra del Señor, bendito sea el Dios de la gloria. Aún así, mis hermanos, Dios usó a Aarón, hermano. ¿Cuántos creen, hermano, que Dios usó a Aarón, hermano? ¿Por qué dice que Dios usó a Aarón? Bueno, pues vamos a ver, ya que vimos sus defectos y sus errores, vamos a ver cuál fue su virtud. De acuerdo a la palabra del Señor nuestro Dios, nos dice, hermanos, en Levítico capítulo 8, verso 1 al 10, ahí nos narra, hermanos, solamente voy a leer el verso 1, perdón, y el verso hasta el 10, pero vamos a leer Levítico 8:1, y nos dice, mis hermanos, bendito sea el Señor, gloria a Cristo. Levítico capítulo 8, verso 1, y las Sagradas Escrituras nos dicen, hermanos, de esta manera, gloria a Dios, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, entonces, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros, y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, e hizo Moisés como Jehová le mandó, y se reunió toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Con qué fin? Para, hermano, consagrar a Aarón y a su descendencia. Estatuto perpetuo a los hijos de Leví, hasta el día de hoy en el pueblo de Israel les pertenece el sacerdocio. Entonces, hermano, ¿qué pasó, hermano, con Aarón? Semejante pecado, ¿qué pasó? ¿Por qué lo perdonó el Señor? Aquí entra algo muy importante, hermano. Según la Biblia que acabamos de leer, en el libro de Deuteronomio 9, 20 y el 21, en el 20 en este caso, era Moisés quien intercedió por su hermano para no quitarle la vida. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Qué tiene que hacer los hermanos? Orar e interceder. ¿Por quién? Por los siervos de Dios. Amén. De hecho, dice Hebreo, orar por vuestros pastores. Amén. Porque ellos van a dar cuenta de las almas. Entonces, miren, hermano, qué concordancia tiene el libro de Levítico con el Nuevo Testamento. Están agarrados de la mano. Están, hermano, como en eslabones. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros hacer? Conocemos este siervo de Dios, Señor, guárdalos en tu nombre. Protéjalos, manténlos firmes para que nunca te desvíen del los corrija o los enseñe o los amoneste con amor, hermano. O los instruya para que sigan siendo fructíferos
o sigan siendo usados en el área en donde Dios o en el lugar donde Dios les plació ponerlos, hermanos. Amén. Entonces esto es una enseñanza, hermanos, que Dios nos está dando, hermanos. Y nos dice la palabra del Señor, una vez que intercedió Moisés por su Aarón, vemos, hermano, en el Éxodo, ya vemos Levítico, hermano, cómo Dios perdonó su pecado y escogió a Aarón como su sumo sacerdote. Y esto, hermano, lo encontramos también, hermano, cuando Coré se quiso rebelar y quiso tomar el sacerdocio, y hermano, y Dios dijo, de todas las tribus, escojan el príncipe de cada tribu, o el jefe, para que usted me entienda, tomen una vara de almendro, todos y cada uno, y me las van a dar por orden de Dios a Moisés, y dijo, y la vara que floreciere, de quien haya sido la vara, esa es la que Dios ha escogido para que le sirvan por la eternidad. Y hermano, fueron simples varas cortadas y las pusieron en el tabernáculo, y a otro día la vara de Aarón, hermano, floreció la vara de almendro. Esto daba a significar que Dios había perdonado su pecado y lo había tomado para el ministerio de la enseñanza de la palabra del Señor. Ciertamente, hermanos, muchos no somos merecedores de predicar la palabra del Señor, pero perdonó nuestros pecados, y hermano, como dijo el apóstol Pablo, y nos tuvo por fiel poniéndonos en el ministerio, hermano, así como Aarón, hermano. Amén. Así que la virtud que él tuvo, hermano, es de servir a Dios con toda su familia, y de ahí, hermano, hasta que el Señor lo llamó a su presencia. Amén. Vemos y rápidamente nos vamos a la palabra del Señor, gloria a Dios, y nos vamos a 2 Samuel, capítulo 11, verso 1. 2 Samuel 11, 1. Gloria a Dios. 2 Samuel, capítulo 11, su verso 1. Y la palabra del Señor nos enseña acerca de David. Aconteció que al año siguiente, hermano, que los reyes salen a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, hicieron a Rabá. Por David se quedó ¿en qué? En Jerusalén. Y conocemos toda la historia, hermano. ¿Qué pasó con David? Bueno, y es que hay un grave error, hermano, que cuando, hermano, alguien está en ociosidad, puede caer en un grave peligro del pecado. Era el tiempo de la guerra, lo cual David no fue, se quedó en el palacio, y paseándose en el terrado, porque eso es lo que dice la Biblia, ya saben, hermano, codició a una mujer que no era su esposa. ¿Cuál fue el defecto de David? Si Dios dijo que había escogido a David conforme a su corazón. Dios se equivocó en escoger a David. No, Dios ya sabía que iba a caer en ese pecado. Aún así Dios lo escogió. Hermano, el defecto fue la codicia. ¿Qué dice en Éxodo 20? No codiciarás la mujer de tu prójimo, la casa de tu prójimo, las tierras de tu prójimo, el asno de tu prójimo. Nada se debe codiciar. Algo que faltó. Y créame, hermano, que puede pasar en muchos de nosotros, en siervos de Dios o en la iglesia. Puede haber codicia. No solamente codiciar, hablando de los hombres, codiciar a una mujer ajena, o hablando de una mujer codiciar a un hombre ajeno. Codiciar puede ser muchas cosas. Dentro de las iglesias puede haber codicia. Le codicia a la hermana la ropa, etcétera, cosas como esas. Lo cual, hermano, todos tenemos un defecto. Para eso el Señor nos está enseñando, hermano, que aún así Dios nos escoge, pero que nos va a ir
limpiando, nos va a ir perfeccionando hasta el día cuando Cristo venga por su iglesia. Así que, hermanos, el defecto de David fue la codicia. Bueno, ¿cuál era su virtud? Bueno, la palabra del Señor nos dice 2 Samuel 12:13. Vamos a la Biblia, 2 Samuel capítulo 12, verso 13. Vamos a encontrar ahí, hermano, cuál era la virtud de David. 2 Samuel capítulo 12, bendito sea el Señor, y el verso 13. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Gloria a Dios. 12:13, dice así. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado y no morirás. ¿Cuál era la virtud de David? Exacto, un arrepentimiento, reconoció su pecado. Y es una gran diferencia, hermano. Hay dos cosas, lo que dijo mi hermano, un arrepentimiento, eso es bueno, porque primero el arrepentimiento viene del corazón. Señor, me arrepiento de haberlo hecho. Y eso es donde todos y cada uno de muchos cristianos hay esto, hay arrepentimiento, ok. Pero el otro paso, en donde, hermano, es una virtud, reconocerlo. Entonces ahí para muchos es donde es como se atrancan ahí. Pueden reconocer, pueden pedirle perdón a Dios, pero reconocer su pecado es otra cosa, hermano. Alguien puede pecar contra Dios y decirle: Padre, perdóname, Señor, pequé contra ti, perdóname. Pero no le dicen su pecado. ¿Qué hay de diferencia, pastor? Hermano, por si alguna vez no lo han experimentado, es fácil pedirle, o entre comillas, pero es fácil pedirle a Dios: Padre, mira, perdóname, ya metí la pata, ya pequé, mira, hice esto, perdóname ya. Pero otra cosa es reconocer nuestro pecado y venir a Cristo y decirle: Padre, he pecado como el hijo pródigo contra el cielo y contra ti, no soy digno de que sea yo tu hijo o tu siervo. Porque mira, Señor, aunque tú ya lo sabes, yo hice esto, y hablé esto, y actué de esta manera, y lo hice escondida, y lo hice esto. Es reconocerlo. Y créame, hermano, que cuando eso se hace, se siente uno con mucha vergüenza, porque el pecado avergüenza, pero aquel que lo reconoce delante de Dios. Por eso dice el libro de los Proverbios: aquel que reconoce su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Entonces son cosas diferentes. Alguien puede pedir perdón. ¿Cuántas personas que no temen a Dios allá afuera hacen una cosa? Perdóname, Dios. Todo el mundo pide perdón. Pero reconocer el pecado, su error, este es otro nivel. Lo cual David tenía esa virtud de reconocerlo. Y ustedes, basta que ustedes lean, hermano, algunos de sus salmos, entre los que destaca el Salmo 51, hermano, es donde él abre su corazón y le dice todo lo que había hecho. Si ya Dios lo sabía, ¿para qué se lo dijo? Esto era una virtud de David. Amén. Ojalá todos siervos de Dios, iglesias, tuviéramos esta virtud. No solamente de pedirle: ¿sabes, Padre? Perdóname, ya pequé, sino de reconocerlo. Y otra cosa, no solamente David lo reconocía primero con Dios, sino que también asumió la responsabilidad, reconoció su pecado ante la sociedad de aquel tiempo. Es algo tremendo, hermano. Porque este es otro paso más arriba. Porque, hermano, pudiéramos pedir perdón, reconocerlo, que nos cuesta demasiado decirle a Dios toda la barbaridad que a veces cometemos. Y después decirle a la persona que ofendimos o que lastimamos o algo que pecamos contra ellos a público: perdónenme, de verdad se los digo. Y declarar el pecado, esto es otra cosa. Y David lo tenía. Esto era una virtud. Vamos a Salmos 32:5. Salmos capítulo 32, verso 5. Gloria a Cristo. Y nos dice la palabra del Señor así. Gloria a Dios. Salmo 32, su verso 5. ¿Qué dice? Mi pecado
te declaré. O dijo, hermano, que nomás le pidió perdón. No, dice que se lo declaró a Dios. Amén. Mi pecado te declaré, dice, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Ya vieron cuál es la diferencia de solamente pedirle a Dios y reconocer nuestro pecado, declararle, hermano, platicar nuestra iniquidad con el Señor, confesar nuestras transgresiones a Dios? Esto es una virtud que no todos lo tenemos, hermano. Amén. Lo cual la enseñanza es que, hermano, si tenemos defectos, también tenemos que tener esas virtudes. Estas virtudes, hermano, que sobresaltaron en David, lo cual por eso Dios le dijo, este hombre es conforme a mi corazón, porque tenía esas virtudes, hermano. Opacó, hermano, ¿cómo se puede decir? Los pecados que cometió David. Y mire que fueron graves, fue autor intelectual de un crimen y luego adulterio, hermano. Entonces, hermanos, pues estamos viendo que, hermano, aún así Dios lo perdonó por la virtud que tenía de pedirle perdón, de reconocerlo ante Dios y reconocerlo públicamente, porque lo tenemos en la palabra del Señor, hermano. Amén. Vamos a otra palabra. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Otro varón. O sea que ya vimos que David tenía el defecto de la codicia, lo cual, hermano, cuando después de que pecó, no hay registro alguno de que David lo volvió a hacer. Entonces la pregunta para nuestros días: ¿tenemos defectos? Sí, lo tenemos. ¿Tenemos errores? También. ¿Habrá solución para nuestros defectos y nuestros errores? Claro, siempre y cuando se los llevemos a los pies de Cristo y le declaramos como David: Señor, mi pecado te voy a declarar, mi iniquidad te lo voy a confesar, no te voy a ocultar mis transgresiones y mis defectos, esto y esto otro, y mira, Señor, me ataca esto, y mira, esto tengo, y mira aquello, y Señor, quítalo, ayúdame, Señor. Y el Señor eso es lo que quiere. No es que le complace a Dios que sirvamos a hermanos de esa manera, que sirvamos a Dios y que tengamos esos defectos y que nos gocemos en ellos. No, lo contrario, nos debemos de lamentar por esos defectos, el que el Señor nos los vaya quitando para ser hermanos como Él quiere que seamos. Otro varón, vamos a Primera de Reyes, capítulo 11, verso 1, hermano, al 8, gloria al Señor. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 1 al 11, gloria al Señor. Voy a pedir a mi esposa que lo lea, gloria al Señor, los 3 primeros versos. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 1 al 3, gloria al Señor. Vamos a la palabra del Señor, hermano. ¿En qué encontramos otro varón aquí, hermano? ¿Quién es ese otro varón? Gloria al Señor. Primera de Reyes 11, 1 al 3. Dice así en el nombre del Señor. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Amén. ¿Cuál era el defecto de Salomón? Adicción a las mujeres. Amén. Porque era una adicción, ¿o no, hermano? ¿O cómo se le puede llamar eso? Es una adicción. Wow, hermano, 700 reinas, esposas, 300 concubinas. Imagínense cómo se vería aquello. Prácticamente una ciudad nada más de puras sus esposas. Ahora, hermano, ¿cree que Dios sabía el proceder más adelante de Salomón? ¿Y por qué le dio sabiduría? Para gobernar a su pueblo. ¿Sí? Porque en su principio Salomón respondió bien al llamado de Dios.
Él pidió con un corazón sincero ser lleno de sabiduría para poder guiar a su pueblo. ¿Cuál fue el pecado? ¿Cuál fue su error? En que sus mismos escritos no los aplicó a su propia vida. Su sabiduría. Aún así Dios le dio la oportunidad. Dios le había dicho, hermano, que no se juntara y lo hizo. Las amó. Hermano, ya había mandamientos con Moisés desde el Éxodo diciendo que el rey no iba a tener muchas esposas ni de muchos caballos, no tenía que regresar a Egipto. Y todos esos mandamientos lo hizo lo contrario, hermano. Entonces encontramos a Salomón. De hecho, a Salomón le conocen como el rey de los excesos. Pero entonces, hermano, él tenía adicción a las mujeres. Y era, hermano, en todo lo que hacía era al exceso, hermano. Lo llevaba. ¿Cree que, hermanos, estos defectos habrá, hermanos, en estos tiempos?